Vamos, decía antes de la pausa que hasta el momento de septiembre, a la fecha en que ha iniciado este proceso electoral con miras a pues renovar la Cámara de Diputados, un sinnúmero de cargos públicos el próximo 6 de junio, también lamentablemente las agresiones en contra de quienes aspiran a un cargo ha incrementado. Hasta donde tengo entendido, iban 46 políticos asesinados o que tienen alguna relación precisamente con esta contienda. Para ello y para tener los datos más precisos, agradezco esta noche al director de Etelec Consultores, Rubén Salazar, quienes han realizado precisamente un estudio y han dado seguimiento a este tema. Rubén, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas noches. Un gusto estar en tu programa y un saludo al productor. Nada más la cifra, hasta este 17 de febrero van 46 políticos asesinados. Sí, son 46 personas políticas asesinadas, hombres y mujeres, hasta el día de hoy, desde que inició el proceso el pasado 7 de septiembre y hasta el fin de las precampañas prácticamente a nivel local, ya en los 32 estados el día de ayer, 16 de febrero, es el corte que se está presentando en este primer informe de violencia contra políticos de Etelec. Y tenemos en total un número de 151 agresiones, que para que el auditorio nos entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de agresiones. Así es. Pues son delitos del fuero común que se cometen en contra de actores políticos, y hay un total de 151 de estos delitos que se han registrado, de los cuales, como bien comentabas, 46 son homicidios dolosos en contra de actores políticos. De esta cifra de asesinatos son ya al día de hoy 10 aspirantes a puestos de elección. En el caso del Estado de México lo tenemos en quinto lugar en lo que se refiere a la cifra de agresiones globales. Hay un total de 151 agresiones. Ajá. El Estado de México lo ocupa la quinta posición con un total de 9. Es relativamente baja la cifra. Ahorita voy a comentar sobre este tema de la tendencia en relación al proceso electoral anterior de hace 3 años. Ajá. Y en lo que se refiere a personas políticas que han perdido la vida en estos atentados, el Estado de México tiene un total de 4 personas políticas asesinadas, ocupa también el quinto lugar a nivel nacional. Sí nos llama mucho la atención que en este proceso electoral, a pesar de que hay 3,000 puestos más en disputa en relación al 2018, Ajá. hay 21,000 cargos a nivel nacional, en 2018 hubo 18,000. Hay un descenso en el número de asesinatos en contra de personas políticas hasta el corte del 16 de febrero, comparando con el mismo periodo de hace 3 años, del 32%. Y en cuanto a aspirantes asesinados, el descenso es todavía más marcado, del 52%. Por darte el dato, ajá, hace 3 años a estas alturas ya iban 21 aspirantes asesinados. Al día de hoy tenemos 10, ¿En el mismo periodo? Y el otro gran dato que me parece muy relevante es que el 20% de las agresiones y el 21% de estos asesinatos se están concentrando en Veracruz. Correcto. De hecho, un foco rojo Veracruz. Sí, es un foco rojo. De hecho, la mayor parte de estos asesinatos ocurrieron en un lapso de tiempo muy corto, en este periodo de precampañas, y por ejemplo de los 10 aspirantes, 6 son de Veracruz. Entonces, correcto. Y bueno, y de diversos partidos políticos, ¿verdad? Sí, de hecho por partido político el partido que tiene más militantes que han sido víctimas de estas agresiones sería Morena. En lo que se refiere a las agresiones globales, ajá, es el partido con más militantes agredidos, con 40 de estas 151 agresiones se han dirigido en contra de militantes de Morena. Ajá. 40 de estas agresiones. Nos comentabas en quinto lugar el Estado de México, en primer lugar quinto Veracruz. Lugar. Los otros lugares. ¿Perdón? ¿Los otros lugares cuáles serían? Mira, en lo que se refiere a agresiones, el primer lugar es Veracruz, tiene 31 agresiones, le sigue Oaxaca con 14, o sea, la diferencia entre primer y segundo lugar casi es del doble, ¿no? Es un dato muy interesante. En tercer lugar, Guerrero con 13, Puebla con 12 y el Estado de México en quinto lugar con 9. Abajo del Estado de México, digamos, de los estados que están por arriba de la media nacional de agresiones, serían Michoacán y Baja California con 6 agresiones. Ahí también cada uno, ¿no? Me gustaría preguntarte otro dato. ¿Son en zonas rurales la mayoría o son zonas urbanas? Pues el dato que es muy interesante es que el 76% de todas estas agresiones se están dirigiendo en contra de personas políticas
que pertenecen al ámbito municipal, ¿no? Ya sea tanto autoridades electas, dirigentes o militantes de partidos de comités directivos municipales y aspirantes a puestos de elección a estos cargos del nivel municipal, ¿no? Sobre todo alcaldías, hay casos también a regidurías, a sindicaturas, ¿no? En lo que se refiere a estas agresiones. Es un problema muy local. En cuanto a lo que ocurrió hace 3 años, esta tendencia se ha mantenido. El dato también más relevante, uno de los grandes hallazgos de Telec hace 3 años y que sí se mantiene en este proceso electoral, es que pues el 76% de las víctimas de estas agresiones, de las víctimas letales, de las personas que han perdido la vida en estos ataques, pertenecían a partidos de oposición en relación a los gobiernos estatales. Es decir, en relación a los móviles hay muy pocos avances. Generalmente hay un 90% de impunidad, ¿verdad? Sí, 90%, ¿no?, de impunidad en la mayor parte de estos casos históricamente. Y el dato que aportó Telec desde hace 3 años y que hoy se está ratificando, pues sí nos habla de que las personas agresoras tienen como principal objetivo a personas políticas de oposición, ¿no?, en relación a los gobernadores, a los partidos que gobiernan en el ámbito estatal. Entonces, hay un patrón de violencia en contra de opositores que sí me parece que debe ser tomado en cuenta por las autoridades, porque eso pues no contribuye a tener campañas políticas, claro. Rubén, que se estén viviendo, ¿no?, en las urnas y no a través de estos actos. Rubén, estos datos que ustedes han recopilado, ¿es con base en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional o cómo se recopilan estos datos para dar con estas cifras? No hay una estadística oficial, el gobierno no tiene estadísticas oficiales en relación a estos atentados. Nosotros lo hacemos a través de una recopilación de estos eventos a través de fuentes abiertas. Estamos como empresa de análisis de riesgos monitoreando pues tanto este fenómeno como muchos otros que son de interés tanto para las autoridades como para las propias empresas, organizaciones sociales, políticas, en relación a estas tendencias de violencia y cómo afectan pues, sobre todo el desempeño de sus operaciones, ¿no?, la propia seguridad de su personal, y en este caso pues la seguridad tanto de personas políticas como de aspirantes a puestos de elección. Y vemos también que en cuanto al género también una mayor parte, bueno, son varones, pero pues va casi, digamos, 60, 40, o si no tú me corriges, en cuanto a mujeres, ¿verdad? No, en relación a estas agresiones que nosotros estamos documentando y que presentamos en este primer corte, el 90% se han dirigido en contra de personas del género masculino. Ah, correcto. Pero hay que precisar un dato aquí que es muy importante. Nosotros vamos a presentar en marzo un informe sobre los casos de violencia política de género, que ahí sí hay una estadística oficial. Son datos que son acreditados por las autoridades electorales competentes, en donde se tienen que reunir dos condiciones específicas. En todas estas agresiones de violencia política de género debe haber de entrada un móvil político, sí, y un móvil por género, es decir, se ataca a las mujeres por ser mujeres para impedirles el libre ejercicio de sus derechos político-electorales, ya sea para participar en una elección por un cargo público o incluso ya como autoridades electas para ejercer los cargos que han obtenido a través del voto popular. Entonces, como en este caso sí hay estadísticas oficiales, nosotros vamos a presentar un informe en donde se integren estas estadísticas y también las denuncias que hemos logrado recabar. Muchas de ellas no necesariamente se han presentado, ¿no?, ante estas autoridades electorales, para encontrar ahí también cómo está desarrollándose estos hechos de violencia ya por razones de género en contra de las mujeres candidatas o mujeres que desempeñan cargos de elección pública. Pues por lo pronto ahí está ya una referencia: 46 políticos asesinados, 5 estados concentran la mayoría de agresiones, Veracruz en primer lugar, Oaxaca, Guerrero, Puebla y en menor grado, pero ahí está entre los 5 primeros el Estado de México. Agradecerte, Rubén Salazar, director de Telec Consultores. Estaremos al pendiente precisamente del próximo reporte que ustedes muestren en torno a este comportamiento en el contexto electoral. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Claro, sí, muy buenas noches, hasta luego.